Bhakti Sastri, Bhagavad Gita, capítulo 13, primera parte. Basado en las enseñanzas de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 13, Introducción. La esencia de este 13º capítulo es que uno debe saber cuál es la diferencia que hay entre el cuerpo, el propietario del cuerpo y la superalma. Uno debe conocer el proceso de la liberación tal como se describe en los versos que van del 8 al 12. Una persona fiel debe primero tener alguna buena compañía para oír hablar de Dios. De ese modo, gradualmente irse iluminando. Si uno acepta a un maestro espiritual, puede aprender la diferencia entre la materia y el espíritu. El maestro espiritual, por medio de diversas instrucciones, le enseña a sus discípulos a liberarse del concepto material de la vida. Aquí en el Bhagavad Gita observamos que Krishna está instruyendo a Arjuna de las consideraciones materialistas de la vida. Uno puede entender que este cuerpo es materia y se lo puede analizar con sus 24 elementos. El cuerpo es la manifestación física, la mente y los efectos psicológicos son la manifestación sutil, y las enseñanzas de vida son el producto de la interacción de esos dos aspectos. Por encima de eso existe el alma y también existe la superalma. El alma y la superalma son dos diferentes. Este mundo material funciona en virtud de la unión del alma con los 24 elementos materiales. Aquel que puede ver que toda esta manifestación material está constituida por esa combinación del alma y los elementos materiales, y que también puede ver la situación del alma suprema, se vuelve merecedor de ser trasladado al mundo espiritual. Estas cosas son para que se contemple y entienda. Uno debe llegar a tener una comprensión cabal de este capítulo con la ayuda del maestro espiritual. Capítulo 13, primera parte, la naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Arjuna estaba interesado en saber acerca de Prakriti, la naturaleza; Purusha, el disfrutador; Kshetra, el campo; Kshetrayana, el conocedor del campo. Además, estaba interesado en saber acerca del conocimiento y el objeto del conocimiento. Krishna le dice a Arjuna: este cuerpo se denomina el campo, y aquel que conoce este campo se denomina el conocedor del campo. Este cuerpo es el campo de actividad para el alma condicionada. El alma condicionada está atrapada en la existencia material y trata de enseñorearse. Según su capacidad de dominar la naturaleza material, recibe un campo de actividades. Ese campo de actividades es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo está hecho de sentidos. El alma condicionada quiere disfrutar del goce de los sentidos, y conforme a su capacidad de hacerlo, se le ofrece un cuerpo o campo de actividades. Por eso, al cuerpo se le conoce como kshetra, o el campo de actividades del alma condicionada. La persona que no se identifica con el cuerpo se denomina kshetrayana, el conocedor del campo. No es muy difícil entender la diferencia que hay entre el campo y su conocedor, y entre el cuerpo y el conocedor del cuerpo. Cualquier persona puede darse cuenta que desde la infancia hasta la vejez pasa por muchísimos cambios de cuerpo. Sin embargo, sigue siendo una misma persona. A veces pensamos: soy feliz, soy un hombre, soy una mujer, soy un perro, soy un gato. Esas son designaciones corporales del conocedor, pero el conocedor es diferente del cuerpo. Aunque usemos muchos artículos, ropas, vehículos, teléfonos, etc., sabemos que somos diferentes de las cosas que usamos. Las entidades vivientes son subordinadas a todas las circunstancias, pero por su olvido están sufriendo. Cuando ellas se iluminan por medio de las actividades piadosas, se acercan al Señor de 4 maneras. 1. Los afligidos. 2. Aquellos que necesitan dinero. 3. Los indagadores. 4. Aquellos que buscan conocimiento. Mientras discutimos lo referente a este cuerpo, alma, y al conocedor del cuerpo, la superalma, encontraremos 3 diferentes temas de estudio. 1. El Señor. 2. La entidad viviente. 3. La materia.
En cada campo de actividades hay dos almas. Uno, el alma individual. Dos, la superalma. Krishna dice, yo estoy en cada cuerpo como Paramatma o la superalma. El conocimiento perfecto acerca de la constitución del cuerpo, la constitución del alma individual y la constitución de la superalma se conoce como jnana en términos de la literatura védica. Entender que el alma y la superalma son idénticas y sin embargo distintas es conocimiento. Aquel que no entiende el campo de la actividad y al conocer de la actividad no tiene conocimiento perfecto, uno tiene que entender la posición de Prakriti, la naturaleza, Purusa, el disfrutador de la naturaleza, e Isvara, el que controla la naturaleza. Uno no debe confundir a los tres en sus capacidades. Uno no debe confundir al pintor, la pintura y el caballete. Este mundo material que es el campo de las actividades es la naturaleza, y el disfrutador de la naturaleza es la entidad viviente. Y por encima de ambos se encuentra el controlador supremo, la suprema personalidad de Dios. De los dos conocedores del campo de actividades, uno es falible y el otro es infalible. Uno es superior y el otro es subordinado. El Señor describe en este capítulo el campo de actividades y al conocedor del campo en sus posiciones constitucionales. Uno tiene que saber cómo está constituido este cuerpo, los materiales de los que está hecho, bajo el control de quién está funcionando, cómo están ocurriendo los cambios, de dónde proceden estos cambios, cuáles son las causas y las razones, cuál es la meta última del individuo, y cuál es la verdadera forma del alma espiritual. Uno debe saber también cuál es la diferencia que hay entre la entidad viviente y la superalma, cuáles son sus diferentes influencias, sus potenciales y etc. Nosotros, usted, yo y las diversas otras entidades vivientes somos trascendentales, aunque estemos en cuerpos materiales. Ahora hemos caído en el terreno de las tres modalidades según nuestros diferentes karmas, por lo que algunos de nosotros se encuentran en niveles superiores y otros en el seno de la naturaleza inferior. De acuerdo a las declaraciones autoritativas de los Vedas, de los grandes sabios, de los himnos védicos, de los aforismos del Vedanta Sutra, se puede concluir que los componentes de este mundo material son los siguientes. En primer lugar están los 5 grandes elementos materiales llamados Mahabhuta, compuesto por 1 tierra, 2 agua, 3 fuego, 4 aire y 5 éter. Luego están los 3 elementos sutiles, 1 inteligencia, 2 mente y 3 ego falso. Y finalmente la etapa no manifestada de las 3 modalidades de la naturaleza material. De acuerdo al Vedanta Sutra existen un total de 24 elementos que componen esta energía material y son los siguientes, divididos en 6 grupos. Primero, los 5 elementos burdos. 1 tierra, 2 agua, 3 fuego, 4 aire y 5 éter. Segundo, los 3 elementos sutiles. 6 inteligencia, 7 mente, 8 ego falso. Tercero, los 5 sentidos para adquirir conocimiento. 9 ojos, 10 oídos, 11 nariz, 12 lengua, 13 piel. Cuarto, los 5 objetos de los sentidos. 14 forma, 15 sonido, 16 olor, 17 sabor, 18 tacto. Quinto, los 5 sentidos de trabajo. 19 voz, 20 piernas, 21 manos, 22 ano, 23 órgano genital. Sexto, la etapa no manifestada de la naturaleza material, 24 pradhana. Los 5 elementos materiales de la creación y su relación con los 5 sentidos.
y los 5 sentidos en su relación con los 5 objetos de sus sentidos. 1. A través del éter se transporta el sonido. 2. A través del aire se manifiesta el sonido y el tacto. 3. A través del fuego se manifiesta el sonido, el tacto y la forma. 4. A través del agua se manifiesta el sonido, el tacto, la forma y el sabor. 5. En la tierra se manifiesta el sonido, el tacto, la forma, el sabor y el olor. El conjunto de estos 24 elementos se denomina el campo de actividad. Si uno hace un estudio de los 24 elementos, puede entonces entender muy bien el campo de la actividad. Después se encuentran el deseo, el odio, la felicidad, la aflicción, en sí todas las dualidades, que son interacciones y representaciones de los 5 grandes elementos del cuerpo físico. Las señales de vida representadas por la conciencia y la convicción son la manifestación del cuerpo sutil, mente, ego, inteligencia. Estos 3 elementos sutiles se incluyen dentro del campo de las actividades. Hare Krishna.